sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado. Bueno, dile a la persona que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. Y te dice, pues si viene contigo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que está aquí, que podemos estar juntos, alabando, adorando, cada día conociendo a nuestro Señor. Y bueno, yo quiero comenzar con lo que Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas. Yo le puse a este mensaje, está en dos partes, yo le puse este mensaje, un adorador. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? Unos adoradores. Pero Bueno, yo le voy a decir de qué tipo de adoradores, ¿verdad? Porque hay muchos y de muchos tipos, ¿sí? Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias en esta mañana por este día tan hermoso que has hecho. Gracias, Señor, por la salud, por la familia, por la iglesia que nos has dado. Gracias por todo lo que eres y haces en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Hoy venimos, Señor, con hambre, con sed, Señor, a nuestra vida delante de ti para decirte, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti, Señor. Ven sobre nosotros. Señor, sabemos que religión no sacia, Señor, sino un encuentro verdadero, Señor, contigo, con tu presencia. Ayúdanos, Señor, en este día, que sea más que palabras, que sea más que solamente oír, Señor, un mensaje, Señor, sino que cada uno podamos enfocar nuestro corazón exactamente en lo que tú quieres, que es en ti mismo, Señor. Nuestro deleite eres tú, nuestro placer más grande eres tú, Señor. Tú eres todo en nuestras vidas y queremos tomar de ti, Señor. Gracias por todo lo que eres y haces en nuestra vida y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Yo le decía el mensaje en este día, ¿verdad? Yo le puse un adorador, porque lo que Dios desea es que nosotros podamos ser verdaderos adoradores. Si usted ve en la Escritura, el mandamiento más grande y el importante en nuestras vidas es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y después que nosotros hemos aprendido a amar a Dios con todo nuestro corazón, entonces es que podemos amar a nuestro prójimo. Entonces, básicamente, ¿verdad? Todo este asunto se trata de aprender a amar a nuestro Dios. Se trata de aprender a conocerle y de tener y de dar la adoración que Dios se merece, la adoración que Él desea, que Él nos ha marcado en su palabra. Entonces esto es algo importante que nosotros tenemos que entender, pero básicamente adoración, si usted alguna vez se ha preguntado qué significa esta palabra para definirla, lo que es en el griego, significa besar, o le voy a decir, no se ofenda, ¿verdad? Lamer la mano como un perro lame la mano de su amo. Eso es lo que significa adoración, significa dar amor, pero también rendir honor, rendir reverencia a nuestro Dios. Significa abanicarse o agacharse, postrarse en homenaje, en reverencia y también en súplica. Como ya se lo he estado durante algunas semanas hablándole acerca de lo que es la alabanza y la adoración, esto es algo mucho más que solamente una acción externa. Esto es algo que surge dentro de nosotros. Esto es algo que surge en nuestro interior y se manifiesta al exterior. Un deseo de honrar, de alabar a nuestro Dios. Pero la cuestión es que el hombre por naturaleza es un adorador. La diferencia, o en este sentido, es que si el hombre o la mujer no adora a Dios,
entonces adorará otras cosas u otras personas. ¿Sí o no? Si usted lo ve y lo puede ver en su vida, antes de haber conocido a Cristo, usted, ¿verdad?, de alguna manera inconscientemente adoraba, rendía homenaje, rendía todo su ser. Muchas veces a una persona hasta le decía, ¿verdad?, a quien le amaba, le decía, ay, te adoro, ¿verdad? Pero realmente nuestra adoración es solo y exclusivamente para nuestro Dios. Algunas veces no era una persona, sino una cosa, que no le teníamos un altar, pero de alguna manera era también algo a lo que se le rendía un homenaje. Algún partido de algún equipo de fútbol, diferentes cosas, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia, Dios nos advirtió en su palabra con respecto a esto. Éxodo capítulo 20, versos del 3 al 5. El Señor sabía esto porque Él nos hizo desde el vientre de nuestra desde nuestra madre, Él nos formó. Y dice la Escritura, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí la palabra nos está hablando y está hablando que podemos estar adorando falsos dioses, podemos estar involucrados en idolatría, y esto es algo muy, muy grave. Y lo primero que Dios hace es advertirnos con respecto a esto, y es importante que nosotros podamos cuidar nuestro corazón para que esto no sea. Hemos sido llamados a adorar al único Dios vivo y verdadero, amén. Al único Dios vivo y verdadero, el único que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, es Dios. Pero no solamente eso, la Biblia nos dice que hemos nacido para adorarle. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso número 6, dice que hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Verso 14, que dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Uno de los propósitos que Dios tenía era que cada uno de nosotros pudiéramos entender que hemos nacido, hemos sido formados para darle alabanza. No porque Dios la necesite, sino porque nosotros la necesitamos. Porque nosotros tenemos que entender que Él es el único Dios vivo y verdadero, que Él es nuestra fuente, que Él es todo en nuestras vidas. Entonces, esto es algo importante. En esta porción de la Escritura nos habla de las bendiciones del Padre, de las bendiciones del Hijo, de las bendiciones del Espíritu Santo, que nos han dado la capacidad para adorarle. Antes de conocer a Cristo, usted y yo no podíamos adorar al Dios vivo. Había muchas cuestiones en nuestra vida que no nos lo permitían, principalmente un velo que no permitía ver a Dios, que no nos permitía conocerle. Pero cuando venimos a Cristo, esto se rompe en nuestras vidas y entonces ahora empezamos a conocerle. Y la palabra nos muestra, ¿verdad?, que necesitamos aprender a adorarle, porque Dios nos ha hecho como adoradores. Y en la Biblia yo encuentro a Abraham y a muchos hombres de Dios que fueron gente que aprendió a adorarle, y a través de esa alabanza, esa adoración, los cielos se abrieron. Yo estoy seguro que cuando hay un pueblo que sabe adorarle y que anhela a Dios, que está enfocado en Dios, el resultado es cielos abiertos. Dígalo conmigo, eso es lo que queremos. Cielos abiertos tiene que ver con la presencia de Dios subiendo, bajando, tiene que ver con Dios moviéndose entre nosotros, y no solamente para
suplir nuestras necesidades, que sería lo más básico, y tirarle muy abajo, principalmente para que podamos conocerle. Y dice aquí la Escritura que Él nos ha redimido, y aún nuestro destino eterno es adorarle, es exaltarle. Pero también la Biblia nos muestra primero acerca de una necesidad, pero también un problema. Dígalo conmigo, una necesidad y un problema. Juan capítulo 4, versos números del 19 al 23, nos habla acerca de Jesús y la samaritana. Yo creo que usted ha leído esta porción de la Escritura. Jesús se encuentra con esta mujer samaritana y le dice, ¿verdad?, dame de beber. Esta mujer, primero, entre los judíos y los samaritanos no se hablaban, había un pleito en un sentido por años, en el que unos no se hablaban a otros. Los judíos decían en Jerusalén es donde se debe adorar, y ellos decían en Samaria es donde se debe adorar. Y entonces Jesús, estando en medio de todo esto, Jesús le habla a esta mujer, le dice, ¿dónde está tu marido? Y ella dice, pues no tengo marido porque le he volado como 5 a unas. Y realmente le muestra que era lo que había en su corazón, pero eso es otra parte de la historia. En el verso 19 dice, y le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Dice, me parece, porque me dijiste toda mi vida en unas cuantas palabras. Y como que empezaba a sospechar que había ya algo, ¿verdad? Y luego dice el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella estaba diciendo implícitamente, nosotros tenemos la razón, aquí es donde se debe de adorar. Verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, ¿qué dice la Escritura ahí? Lo que no sabéis, lo que no saben. Ustedes adoran a lo que no saben, y ni siquiera al que conocen, no lo conocen. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores, dígalo conmigo, verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esta porción, la verdad es que es muy extensa, pero nos habla principalmente de dos tipos de adoradores: adoradores falsos y adoradores verdaderos. Y luego nos dice que los verdaderos adoradores, ahorita lo voy a desarrollar todo esto, son adoradores con dos características principales: son en espíritu y son en verdad. Y nos dice la Escritura, ¿verdad? Nos plantea la necesidad que hay y nos dice que Dios busca adoradores. No es que los necesite. Dios no necesita a nadie, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnisciente, omnipresente y todos sus atributos, Él es pleno en sí mismo. Pero ¿por qué busca adoradores? La palabra nos muestra por qué busca adoradores, porque nosotros como parte de su creación tenemos la necesidad de derramar nuestro corazón en amor y en gratitud a Dios. Y una vez que nosotros lo estamos haciendo, entonces es que el propósito más grande de nuestra vida se cumple, que es el vivir para alabarle y para adorarle. Antes en nuestra vida podíamos tener todo lo que tuviéramos y aún así había un vacío en nuestro corazón, porque nacimos, dígalo conmigo, nacimos para adorarle. Y esto es algo que tiene que ser una realidad en nuestra vida. Pero siguiendo en esta parte de la historia, Jesús le presenta esta verdad, le dice a la samaritana le habla del lugar donde se debe de adorar, de la forma en que se debe de adorar y de quiénes deben de adorar. La samaritana dice, es en este monte, es en la forma como los samaritanos pensaban, y eran los samaritanos los
que tenían la concesión exclusiva de poder adorarle, según ella. Entonces Jesús le plantea y le dice esta situación: la verdadera adoración. En la verdadera adoración no es importante ni el lugar, dígalo conmigo, ni el lugar, ni la forma, ni quiénes han de adorar. No importa si es gente de África, de Asia, de donde sea, porque no es por una cuestión territorial o regional, sino solamente y exclusivamente por medio de Jesucristo. Entonces le estaba planteando esta situación y le estaba diciendo, ¿verdad?, cómo era, que era en verdad todo esto. Les dice en el verso 22 que ya leímos: vosotros adoráis lo que no sabéis. En otras palabras le estaba diciendo: ustedes ni entienden de lo que se trata. Ahora dile a la persona que está a tu lado: ahí te hablan. Y le voy a decir por qué. Porque en la palabra nos habla que antes necesitamos nosotros conocer a Cristo. Es debido a la ignorancia que teníamos de Dios que muchas veces estábamos envueltos en idolatría. Por ahí dicen que quien no conoce a Dios fácilmente se postra ante una imagen, ante algo ahí, porque no le conoce. Cualquier imagen que el hombre haga es una pobre, burda y absurda representación de Dios. Y lo digo con respeto. ¿Por qué? Porque no hay ningún hombre que tenga la capacidad, aunque hay hombres que tuvieron dones que Dios mismo les dio, artísticos increíbles, como pintores, como escultores, ninguno de ellos tiene la capacidad de poder captar ni siquiera una pequeña parte de lo que Dios es. Amén. Porque Dios es infinitamente grande, infinitamente hermoso, infinitamente bello, y no podemos nosotros ponerlo por medio de como un cuello de botella, decir Dios es así. Entonces la Escritura nos muestra acerca de esto, y el mayor problema era la ignorancia. Pero ahora en Cristo, cuando nosotros adoramos, estamos adorando sinceramente a Dios. Pero, dígalo conmigo, pero. Ay, los peros en la iglesia, ¿verdad? Y en la palabra. Aún hay gente que sigue adorando a un Dios que no conoce, que simplemente ve entre sombras, que simplemente dice, pues medio he oído o medio he escuchado, pero realmente no le conoce. Y por lo tanto su adoración es pobre, es escasa, bien intencionada, pero mal dirigida. ¿Por qué? Sí, y muchas veces todo esto viene a desencadenar en frustración, en indiferencia. La Biblia nos dice en Hechos 17, verso número 23, nos habla de cómo Pablo, viendo una ciudad entregada a la idolatría, él estaba esperando y no aguantó más esperar y empezó a compartirle a la gente de este lugar. Y dice el verso 17, capítulo 17, verso 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, se echó todo el tour de santuarios. Una vez nos llevaron en la India a visitar todas las iglesias, o todos los templos en la India, y es impresionante porque a todo adoran, ¿verdad? Pero de esta manera estaba él así, dice: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios, dígalo conmigo, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Ellos tenían todos los dioses que estaban de moda, pero para no quedarse atrás, ellos dijeron: vamos a hacer uno para el Dios no conocido, para que cuando llegue ya hasta lo estamos adorando. Ahora nos suena absurdo,
Pero muchas veces no estamos, o muchas veces la iglesia no ha estado lejos de ello. Porque si no conoces a Dios, ¿cómo vas a adorarle? Si yo le pregunto, ¿cuántos han leído la Biblia completamente de pasta a pasta? ¿Cuántas manos podrían levantarse? ¿Está viendo el problema? Un creyente al año ya tuvo que haber leído, en su primer año de conocer al Señor, ya tuvo que haber leído toda la Biblia de tapa a tapa, por lo menos el Nuevo Testamento. Entonces esto es algo importante, porque la Biblia nos habla de una necesidad, pero para poder adorarle tenemos que nosotros entender que no es a mi manera. Dígalo conmigo, no es a mi manera. No es a como la religión me enseñó que era, sino como Dios lo dijo. Y la palabra nos muestra que es necesario adorar lo que conocemos. Hay algo importante: cuando usted conoce a Dios, el resultado inevitable será adoración. Porque usted le conoce y sabe qué pasa, se enamora más de Él. Entonces es importante esto. La Biblia nos muestra, por ejemplo, acerca de Moisés, que pasó 40 días y 40 noches en un monte, en ese monte alto, buscando de Dios. Estuvo en ayuno y Dios le dio las tablas del pacto. Pero también nos dice en Éxodo 33:13 que él estaba con un anhelo en su corazón. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, léalo conmigo, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Hasta una canción hay, ¿no? Hasta una canción tenemos de esta parte. Dice: te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés le estaba diciendo: este pueblito que estoy guiando, dice, no es mío, es tuyo. Y se han metido en cada problema. Él mismo estaba diciendo: ¿y ahora qué hago? Pero él le expresa su genuina necesidad diciendo: muéstrame el camino para que te conozca. Moisés aún no había venido Jesucristo. Cuando habla del camino, está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el único camino para esa verdadera adoración. Pero Moisés era un hombre desesperado por conocer a Dios. Y él se pregunta: ¿cuál es el camino? Y no estaba errado, ¿verdad? Dios le revela: escóndete en esta roca y vas a ver mi gloria, vas a conocerme, siendo una figura de lo que es Jesucristo. El Padre responde: el camino es Jesucristo, la roca. La verdadera adoración está fundamentada en un conocimiento verdadero de la obra de Cristo. Si no conocemos a Cristo, si no conocemos su obra redentora, si no hemos entendido que Jesucristo murió y resucitó como algo más que un hecho histórico real, entonces no podemos adorar efectivamente. Pero entrando en el pasaje de Juan 4, que ya le leí, dice la Escritura que hay dos tipos de adoradores: adoradores verdaderos y adoradores falsos. Y dice: los verdaderos adoradores, por deducción, nosotros sabemos que hay adoradores falsos. ¿Cuáles son esos adoradores falsos? La respuesta es: todo aquel que adore a cualquier otra cosa o cualquier otra persona que no sea Jesucristo. ¿Sí me está oyendo? Cualquiera que adore cualquier otra cosa o cualquier otra persona que no sea Jesucristo es un falso adorador. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Entonces esto es algo importante. Por lo tanto, vamos a ver
las características, sobre las dos principales características de los verdaderos adoradores. Primero dice la Escritura, los verdaderos adoradores son adoradores en espíritu. Mire, déjeme y le explico un poco. Yo le hablaba con respecto a lo que es la alabanza. Usted puede, cuando usted está alabando, hay una manifestación visible. Porque tiene sus manos levantadas, porque está cantando, porque está aplaudiendo, porque está diciendo, es más, le está diciendo al de junto, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso. De tal manera que hay otras gentes que pueden ver que usted está alabando y está adorando. Hay manifestaciones internas y externas. Pero en la adoración, nosotros podemos estar callados, con nuestras manos levantadas. Y los que están a tu lado pueden pensar, ¿quién sabe qué está haciendo? Pero tú estar adorando al Señor en espíritu. A lo mejor puedes estar tumbado en el piso y otros pensaron, de seguro está durmiéndose. Y no es verdad, porque algunos sí se echan ahí un coyotito, ¿verdad? Estás en verdad adorando al Señor. Y aunque no hay una manifestación externa, sí hay una manifestación interna. No es visible para otros, pero hay algo sucediendo, porque en la alabanza y aún en la adoración, más que algo externo, principalmente es algo interno. Y la Escritura nos dice que los adoradores son gente que adora en espíritu. Tal vez usted diga, ¿y con qué se come eso? ¿Cómo que adorar en espíritu? Me tengo que poner la mente en blanco y hacer y entonces elevarme, y si me elevo entonces ya puedo estar adorando en espíritu. No. La Biblia nos muestra, Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario, en Juan 3, no vamos a ir ahí, pero dice la Escritura, Dios le dice, Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Dice respondiendo, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Más adelante dice, no puede ni siquiera verlo. ¿Y a qué se refiere con nacer del Espíritu? Está hablando acerca del nuevo nacimiento que Dios nos da a través de su palabra, a través de conocer a Cristo como Señor y Salvador. El Señor viene a nuestras vidas y nacemos de nuevo, ¿sí? En esta parte, y muchas veces la gente desvía su adoración cuando piensa que es en espíritu y de alguna manera tienen un concepto equivocado. Algunos piensan que la adoración en espíritu es poner tu mente en blanco. ¿Eso es verdad? No. No. No se trata que te relajes y pongas tu mente en blanco para entonces saber si ves a Dios. Si haces eso, lo más probable es que veas al diablo, no a Dios. Porque Dios nos separa nuestra alma de nuestro cuerpo. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y en la verdadera adoración, aunque es en espíritu, está involucrada mi alma, están involucrados mis pensamientos, están involucrados mis sentimientos. Pero ahora mis sentimientos no son los que dominan. Porque en muchas ocasiones nosotros decíamos, es que no lo siento. Y si no lo siente, entonces no lo hace. O muchos dicen, es que no lo entiendo. Y si no lo entiendo, entonces no lo hago. O muchas veces tienen conflictos en su mente de razonamientos que han tenido. Pero se trata que su espíritu es el que domina. Ya no dominan sus pensamientos, sentimientos, emociones. Ya no domina todo esto, sino ahora es su espíritu. Con su espíritu usted le está diciendo al Señor, Señor, te amo, te necesito, y el espíritu es el que domina. En la vida pasada principalmente éramos dominados por nuestra alma o por nuestro cuerpo. En nuestra alma muchas veces éramos dominados por pensamientos o emociones.
o muchas veces dominados, ¿verdad? También por solamente el sentirnos bien en algo. Pero en la verdadera adoración mis pensamientos están involucrados, mis sentimientos están involucrados, mi voluntad está involucrada, mi cuerpo está involucrado, pero el que domina, el que controla, ya no son los sentimientos, sino mi espíritu que le rinde honor a Dios, le rinde reverencia, alabanza a nuestro Dios. Y esto es la adoración que debe dominar en nuestras vidas. La Biblia nos dice, Dios es espíritu. Por lo tanto, los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu. Es de esta manera. Este mismo versículo en otra versión dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben ser guiados por el espíritu para que le adoren como se debe. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque el Padre quiere ser adorado así. Y es tiempo que ya se haga, que ya se ha hecho, ¿verdad? Entonces la palabra nos muestra, cuando la Biblia dice en espíritu, significa que ¿quién nos guía? Quien nos lleva a adorar al Padre, a adorar al Hijo, a adorar al Espíritu, es el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 8, verso 14, dice la Escritura, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así como en la oración, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios nos lleva a interceder como conviene, también el Espíritu Santo nos lleva a rendirle honor a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos revela al Padre, nos revela su amor, nos revela su infinita gracia, nos revela al Hijo, nos revela su sacrificio en la cruz. Y entonces somos guiados a adorar como conviene. ¿Recuerda usted lo que le decía la samaritana a Jesús? Le decía, en este monte, de esta manera, de esta forma. Y Jesús le dice, no es de esta manera, no es de esta forma, no tiene que ver el lugar. Lo primero que necesitaba esa mujer era nacer de nuevo. Y lo segundo que necesitaba era ser guiada por el Espíritu de Dios para que le llevara al Padre. Necesitamos adorar en espíritu y en verdad. Mire lo que dice en Isaías 6, versos del 1 al 4. Nos da una revelación, el Espíritu Santo se revela, le revela a Isaías qué era lo que Dios quería y quién era. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono. ¿A quién vio? A Dios mismo. En medio, cuando dice la Escritura que murió el rey Usías, estaba él en un tiempo difícil. Estaba en un tiempo complicado y dice la Escritura que en ese tiempo, en esa situación, Dios la utilizó. Y yo quiero decirle algo, un problema, una tribulación, una dificultad que usted esté pasando, puede ser algo en un sentido bueno, porque Dios desea revelarse a su vida. Y si a través de eso por lo que usted está atravesando, Dios se revela a su vida, usted será doblemente bendecido. ¿Me está oyendo? Porque no solamente Dios va a sacarle de esa situación, sino principalmente Dios se va a revelar a través de esa situación. Y entonces, esa situación que pasamos, en lugar de ser algo malo, va siendo algo bueno. Por eso dice la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No que Dios nos envíe lo malo, pero Él puede utilizar lo malo que nos sucede para convertirlo en algo bueno. Solamente Dios lo puede hacer. Y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían
sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué pasó en este momento? Isaías tuvo una revelación del alto y sublime. Isaías vio que ángeles que cantaban y que clamaban: Santo, Santo, Santo. ¿Por qué dicen Santo, Santo, Santo 3 veces? La Biblia nos muestra acerca de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías ve al Señor sentado en su trono, dice: es alto, es sublime. Son las mejores palabras que él pudo encontrar. Dice: sus faldas llenan el templo. Pero principalmente dice: hay ángeles que le están dando adoración y están de día y de noche clamando: Santo, Santo, Santo. Y entonces es que tuvo una revelación del Dios verdadero, tuvo una revelación que el Padre es santo, que el Hijo es santo y que el Espíritu Santo también. Por lo tanto, pudo exaltarle. Necesitamos ser adoradores en espíritu. Tenemos que entender que la adoración es mucho más que canciones suaves, que es mucho más que solamente un tiempo más quieto. Es un tiempo de intimidad con el Señor, pero es su espíritu que se está deleitando en Él. Si usted dice: no lo entiendo, lo principal que necesita suceder en su vida es que necesita nacer de nuevo. Necesita pedir a Dios que se revele a su vida, nacer de nuevo, y necesita pedirle al Espíritu Santo que le revele quién es Dios. Porque cuando le conocemos, como le decía, el resultado inevitable es adoración. Primera parte, adoradores en espíritu. Segunda parte, adoradores en verdad. Esta parte, la palabra verdad, es muy importante en esta situación. Para que nosotros seamos adoradores en verdad, tenemos que ser gente que estamos fundamentados en la obra de Cristo. Hace unos días uno de mis hijos me preguntaba: oye, esta persona, dice, ¿puede ser salva? ¿Va a ir al cielo en esta situación? Ya no le voy a decir cuáles, ¿verdad? Y yo le decía: pues la única manera que puede ir al cielo es si está fundamentado en la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La verdad no es una religión. La verdad no es una iglesia. La verdad no es una denominación. La verdad es Jesucristo. Y solo a través de la obra redentora de Jesucristo, su muerte y su resurrección, solo a través de esta perfecta obra es que nosotros tenemos entrada. Entonces, los verdaderos adoradores son gente que está fundamentada en la obra de la cruz. Entienden que es por la cruz, por ese perfecto sacrificio, que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados, que tenemos entrada en su presencia. Mi amado, todo comenzó en nuestras vidas en la cruz. Todo comienza en la cruz. Todo comienza en la vida de un hombre y una mujer cuando dobla sus rodillas delante del Señor Jesús, reconociendo que ha pecado, reconociendo que era un pecador que necesitaba a Cristo, aún siendo un hombre aparentemente bueno, reconociendo que necesitaba a Jesucristo, confesándole como Señor y Salvador. Esa es la parte que uno hace, y aún en esa parte la Biblia nos dice que nadie viene al Padre si es que el Señor no lo trae. Y el que produce el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Pero también el que produce ese nuevo nacimiento, esa regeneración, que es un cambio de adentro
hacia afuera. Hace 8 días en este lugar Ruth nos decía, ¿verdad?, de cómo dejó de fumar. Dios hace una regeneración. Y en un momento, no por mis fuerzas, sino por su gracia, su misericordia, una persona es transformada. No digo que no haya cambios hacia adelante, pero viene un cambio brusco, radical, porque se encontró con Jesucristo. Amén. ¿Es usted un adorador en espíritu y en verdad? Tiene que serlo. Segundo, cuando la Escritura habla de ser adorador en verdad, está hablando que es un adorador que está fundamentado en la palabra de Dios. Esta palabra, toda esta palabra, dígalo conmigo, toda esta palabra es el manual de un adorador. En toda esta palabra me habla de beneficios, pero también me habla de obligaciones. En toda esta palabra me habla de las bendiciones de Dios sobre mi vida, pero también me dice que la obediencia es el requisito para que esas bendiciones estén en mi vida. Entonces está fundamentada en la palabra. Es importante que esta verdad, que toda la verdad, dile a la persona que está a tu lado, no solamente lo que te gusta, no solamente lo que subrayas con 3 colores, ¿verdad? Algunos de cuando ven una promesa, Señor, amén, hasta le ponen fecha. Está bien, pero también póngale amén cuando dice pero o dice si obedecieres, si caminares, si guardares sus mandamientos. Entonces es toda la verdad. Mire, cuando tenemos un pensamiento equivocado de Dios, entonces vamos a adorar a Dios de una manera deficiente. Algunos piensan que Dios es como un viejito bonachón que está dedicado a hacer buenas obras de caridad, Y eso es todo. O algunos piensan que Él es alguien tan amoroso y tan bueno que al final va a dejar pasar a todos. Pero ese es un concepto equivocado de Dios. Porque sí, Dios es amor y misericordia, pero también es juicio, también es ira. También la Biblia habla de un juicio justo. La sexta doctrina fundamental es que Dios es el juez de toda la tierra y habla de un juicio eterno, donde toda la tierra, todo el mundo va a comparecer ante el Señor, va a doblar sus rodillas y confesar que Jesús es el Señor. Pero en ese día, esa confesión ya no será para salvación. La única confesión que ahora es para salvación es en esta tierra, es aquí y ahora. En ese día será para ser juzgados. Entonces es muy importante que tengamos un conocimiento apropiado de Dios. Su palabra nos lo da. Tercero, la palabra cuando habla para que sea adoración verdadera, debe ser de un corazón honesto, sincero. Debe de ser de un corazón en el cual sabe que ha sido llamado integridad. Mire, todos nosotros tenemos, ¿verdad?, situaciones con las que batallamos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Hay alguno que no pueda levantar la mano que diga, no, yo ya, todo perfecto? Dios trató con todos, es más, yo les ayudo a los demás, ¿verdad? Algunos se sienten así, por eso los andan juzgando a todo mundo y, ¿verdad?, y hasta le llevan ahí la cuenta al Señor. Dice, Señor, yo te ayudo para juzgar a las naciones, ¿verdad? Todos nosotros hay diferentes situaciones, hay diferentes cosas con las que aún podemos estar batallando, pero tenemos que ser sinceros en nuestra vida. Y mire lo que dice en Juan 5:23, dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
A la luz de esta escritura. ¿Sí la pusieron? A la luz, ¿no la pusieron? Ahí está, Juan 5:23, por favor. ¿Sí? A la luz de esta escritura. ¿Qué es lo que nos dice esta escritura? ¿Cuál es el problema? Si usted lee en esta escritura, el problema, yo le pregunto, ¿es la ofrenda o es el adorador? ¿Cuál es el problema? El adorador, porque el Señor, por ejemplo, con Caín y Abel, ¿verdad? El problema era la ofrenda. Pero aquí Dios dice, no, el problema no es la ofrenda. El problema es el corazón del que da la ofrenda. Y Dios mira tanto la ofrenda como el corazón que da la ofrenda. Y dice la Escritura que si alguien tiene algo en su corazón que no está bien, antes de dar tu ofrenda, dice la Escritura, déjala ahí, porque algunos dicen, entonces me la llevo, ¿verdad? Déjala ahí, inmediatamente arregla las cosas y luego ven y preséntala. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Está hablándonos de ser adoradores honestos, sinceros. Mire, algunas veces hay gente que dice, no, ¿cómo voy a levantar mis manos si estoy batallando con esto? Y muchas veces dicen, es que no quiero ser un hipócrita, ¿sí o no? Usted lo ha dicho. Pero sabe que si usted viene delante del Señor y le dice, Señor, la verdad es que estoy luchando con esto, y le pide perdón, y luego usted alza sus manos delante del Señor, ¿usted no es un hipócrita? El diablo quiere decirle, tú eres un hipócrita. Pero si usted ha venido delante del Señor y le ha dicho, Señor, estas son mis luchas, esto es por lo cual estoy batallando, el Señor le ayuda y no lo desecha. No le desecha. ¿Sí me está oyendo? Y esto es algo importante. Si en nuestro corazón ha habido cosas que no están bien, nada más pídale al Señor que lave su corazón. Nada más arrepiéntase y venga delante del Señor. Lucas 21, verso 1 al 4, por favor, ahí atentos. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el altar, en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba. Dígale a la persona que está a tu lado y te hablan. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí no se trata de cantidades, principalmente se trata de la actitud que tenía quien lo daba. Porque unos, aunque estaban echando, imagínense, todo el mundo se formaba en ese punto y pasaban los ricos. Y como eran monedas, imagínense usted, aventaban esas monedas y sonaba así, todo. Imagínenselo. Pero cuando llega esta mujer, esta viuda, echa algo muy insignificante para los ojos de todos los demás. Pero eso que ella echaba era todo lo que tenía, era todo su sustento. Mientras en cambio, en el otro caso, estaban echando lo que les sobraba. ¿Cuál es el problema en esta porción de la Escritura? El problema es la actitud del adorador. No eran cantidades, era la actitud que tenían. Entonces, un adorador verdadero es un adorador honesto, sincero. Un adorador verdadero, voy avanzando, debe estar libre de idolatría. La idolatría es un espíritu demoníaco que le roba la gloria a Dios.
La definición de idolatría: siervo de una imagen, ídolo de familia, algo repugnante, asquerosidad, es lo que es la traducción literal de lo que es idolatría, abominación, adoración falsa a un ídolo o a una imagen. La idolatría es un engaño en que Satanás trata de desviar la adoración de una persona, de desviar de la adoración verdadera. Cualquier ídolo o imagen de Dios o del cielo es una pobre, como les decía, y miserable representación de Dios, que a Dios, en lugar de darle gloria, le ofende. Y es muy importante que entendamos esto. Ahora, cuando venimos a Cristo, usted empieza a entender. Y como ya usted lo sabe, usted no le vamos a decir qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. El Espíritu Santo le muestra el momento y el tiempo en que usted tiene que dejar de hacer lo que Dios le está mostrando que hacer. Pero nadie va a ir como una auditoría a su casa a ver qué está haciendo, qué no está haciendo. No se trata de eso. Pero cuando Dios habla a nuestra vida, ¿cuántos entienden esto? Cuando Dios habla a nuestra vida, empezamos a entender y empezamos a hacer los cambios que Dios nos muestra. Y así fue en nuestro caso con mi familia. Dios mostró que eso no era lo que Él quería. Y muchas veces, bueno, ya nos dices, pues en mi casa yo ya no tengo a lo que antes tenía, todas esas imágenes, todos esos altares, todo eso ahí. Pero muchas veces el problema de la idolatría en el creyente muta. ¿Sí me está oyendo? Como que muta, cambia. Ya no es una adoración muchas veces a unas imágenes, a unos ídolos, sino cambia. Mire, la Biblia nos muestra en Éxodo 32, versos del 4 al 8, nos muestra que Moisés estaba en el monte adorando, recibiendo las tablas de la ley, y abajo estaba Aarón y la gente. Y el problema es que Moisés tardaba y el pueblo se desesperaba. Hasta rima, pero no. Y dice ahí, y él les tomó, dice el verso 4, y él dice la escritura que fueron con Aarón y le dicen, está tardando este hombre, algo tenemos que hacer, haznos algo que podamos adorar. Y entonces a Aarón se le ocurre la brillante idea de decirle, tráiganme todas las joyas que les dieron los egipcios cuando salieron de Egipto. ¿Sí usted recuerda eso? Fueron con sus vecinos y todas las joyas esas se las dieron. Y ellos lo trajeron delante de Aarón, ¿verdad? Y era su herencia, era lo que Dios les había dado en esta parte. Y dice él, los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, está con minúscula, dioses, ¿sí? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Verso 6, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Dice, se presentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Agarraron monte. Hasta el Señor le dice a Aarón, le dice a Moisés, tu pueblo, ¿verdad? Es un dato interesante, nada más ahí. Verso 8. Y pronto se han apartado del camino que yo les mandé y han hecho un becerro de fundición y lo adoran. Y dice, y le han ofrecido sacrificios
y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le llamaron Jehová lo que no era Jehová. Cuando Moisés va con Aarón, le dice: a ver, ¿qué pasó? Y Aarón le dice: yo lo eché y solito salió. Solito salió. Y la Biblia dice que le dio forma con sus manos, porque esa forma estaba en su corazón, estaba en su mente. Y yo sé y veo en la palabra que Moisés conocía a Dios, pero Aarón no, o no como debía. Y cuando tú no conoces a Dios, el riesgo es que te desvíes, se desvíe esa adoración al Dios verdadero. Pero escúcheme bien, como ya le decía, algunas veces esta adoración muta. Y ya no dices: yo ya no soy idólatra, yo ya no tengo esto y aquello, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestro corazón se han edificado altares. Así como Aarón edificó un altar, algunas veces así en nuestras vidas se han edificado altares que nosotros mismos hemos edificado. Muchas veces en dos áreas principales: a personas o a cosas. Hay personas que le matan un pollo a alguien, que dicen todo lo que quieras, pero a mi novio, a mi novia, no lo toques. A mis hijos, no los toques. Y debemos de tener un amor para nuestra familia, pero nunca, dígalo conmigo, nunca un amor mayor que el que tenemos para Dios. Cuando yo tengo que escoger en un sentido, escojo a Dios. Y es importante que nosotros entendamos: si nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Algunas veces dices: bueno, no con personas, pero ¿qué tal con cosas? ¿Qué tal con la herencia de la abuela? Que muchos están peleando. ¿Qué tal con ese carro, verdad? O esa camioneta, o aquellas reliquias. Muchas veces puede haber dioses de otras maneras. Incluso puede haber incluso hasta un predicador o un orador invitado. John Hagee, un tremendo apóstol de la oración, él decía que si percibía expectación hacia su persona antes de salir a predicar, no predicaba y se retiraba del lugar. Era un hombre de oración en la India. Era un hombre que el lugar donde estaba, en el cemento así como estaban marcadas sus rodillas de tanto que oraba ese hombre. No era un buen predicador, pero era un excelente orador, de esos oradores. Oraba. Y estaba orando, y él oraba para que cada día un hindú diariamente se convirtiera al Señor. Empezó orando por uno cada día. Y al final Dios le dio uno cada día. Y lo dijo el Señor: vamos a duplicar la meta, ahora 2 cada día. Y así. Pero cuando él llegaba a las reuniones y él veía que la gente, en lugar de estar viendo a Dios, lo empezaban a ver a él, él decía: no, ministro, me retiro, porque no estoy dispuesto a robarle la gloria a Dios. Nada ni nadie puede estar en un altar. Si hay altares en su corazón, escúcheme bien, si hay altares en su corazón, dice aquí que Aarón edificó el altar. ¿Sí lo leyó? Aarón le puso el altar, Aarón le puso las velitas. ¿Qué ídolo hay en tu corazón? ¿Qué ídolo? ¿Qué es aquello que dices: si lo tocan me muero?
Si me pueden acompañar con el piano, por favor. ¿Qué ídolos hay en nuestro corazón? Porque si no derribamos esos ídolos, no vamos a poder adorar al Dios verdadero. Dice la Escritura, es en espíritu, pero también dice que es en verdad. Apocalipsis, termino con esto, Apocalipsis 4, versos del 10 y 11, dice esto. Apocalipsis 4, del 10 al 11. Esta adoración puede ser tu trabajo, puede ser una compañía, y no digo que no seas fiel con tu trabajo. Puede ser un negocio, puede ser la promesa de algo, yo no sé. Es tan extenso esto. Apocalipsis 4, verso 10. Si usted dice, ¿cómo es la adoración en el cielo? ¿Alguna vez ha preguntado eso? Espero que se lo haya preguntado. ¿Cómo es la adoración en el cielo? Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La imagen de alguna manera o de alguna manera lo que Dios nos muestra en la verdadera adoración está hablando de 24 ancianos que como uno solo en unidad están alabando, están adorando al Señor, que tienen una revelación de que Él es santo, que Él es digno de recibir gloria, de recibir honor delante del Señor. Dice ahí que echan sus coronas delante del Señor, como diciendo, todo lo que yo pude hacer no vale nada a comparación de lo que tú eres. En la verdadera adoración entiendes que la gloria es para Él, el poder es para Él, el imperio es para Él, la honra le pertenece a Él. Dice, porque tú creaste todas las cosas. ¿Para qué son las cosas? Principalmente para rendirle adoración al Señor. Lo que usted tiene, sí, está para suplir sus necesidades, sí. Pero principalmente son instrumentos con los cuales usted le da gloria a Dios, alabanza a Dios. Son para que usted pueda cumplir con el propósito y el plan de Dios. Para eso son las cosas. No son para idolatrarlas. Las personas son gente que tenemos que amar porque Dios nos dice de amar a nuestro prójimo. Pero primero dice, ama a Dios con todo tu corazón. Dice, porque por tu voluntad existen y fueron creadas. Romanos nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo se lo compartía, le decía, porque de Él es el inicio de todo. Porque por Él está hablando que Él la sostiene. Y porque para Él está hablando que Él es el fin de todo. Póngase de pie, por favor. Y cierre sus ojos un momento. Yo quiero primeramente, pregúntese usted, ¿qué ídolos hay en su corazón? Hay algunos ídolos de familia. Hay algunas situaciones, patrones que han pasado de una generación a otra. ¿Qué ídolos? Yo le he dicho y la palabra dice de la idolatría como algo que Dios reprueba.
Le leía en Éxodo cuando dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Lo dice la Biblia. Pero ¿a qué cosas ha edificado un altar usted en su vida? ¿Ha edificado un altar a cosas? Su casa, su carro, sus, yo no sé, joyas, yo no sé, herencias, yo no sé, reliquias. A lo mejor hay algunas cuestiones que son, dices que es intocable. A lo mejor es, dice, tal empresa, el que lo contrate tal empresa, o el que trabaje en tal lugar, o el que tenga tantos negocios. Y un ídolo es aquello que le rindes honor, le rindes pleitesía, te doblegas ante ello y das todo lo que tienes por ello. Yo te pido, la palabra nos dice de echar fuera, derribar todos esos altares en nuestra vida, en nuestro corazón. Si hay una persona, si Dios te ha estado mostrando que la relación en la que estás, de noviazgo o incluso estando juntos sin casarse, tú sabes que no está bien, pero ahí estás. Ama a Dios y ordena tu vida. Si Dios te ha estado pidiendo algo, hazlo prontamente. Escucha a Dios claramente y dile: perdóname, Señor, por la idolatría en mi vida. Perdóname por esta mutación en mi vida de idolatría. Y dile: Señor, yo entiendo que toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder te pertenece a ti y solo a ti, Señor. En este día, dile: en este día yo vengo delante de tu trono y te pido perdón, Señor. Y dile: Señor, entiendo que la adoración no se trata de lugares, de formas, de patrones, sino se trata de entender lo que tú nos has dicho. Y tu palabra nos dice que la adoración es en espíritu. No es mi alma, no es mi carne, sino es mi espíritu, que una vez que ha nacido de nuevo, tiene hambre y sed de Dios, tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed del Dios vivo, del Dios poderoso, y anhela estar delante de Él. Anhela estar como Isaías delante de aquel que es alto y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Anhela estar delante de su Dios para rendirle honor, para rendirle alabanza. Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, guíame a una verdadera adoración. Dile: revélame al Padre, revélame al Hijo, revélate a mi vida, Espíritu Santo. Señor, queremos ser adoradores en verdad. Que cada uno entienda que es por la cruz y es debido a la cruz que podemos acercarnos. Que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que solo por Jesús, que tenemos entrada, que tenemos libertad, que tenemos sanidad, que tenemos entrada a tu presencia. Dile: gracias por esa cruz, Señor. Gracias por esa preciosa y gloriosa cruz que vino a salvarnos. Gracias por ese perfecto sacrificio, Señor. Gracias, Señor. Señor, yo sé que es en verdad porque involucra toda tu palabra, involucra las promesas, pero también las condiciones.
Señor, queremos las promesas, pero también queremos los mandamientos, las condiciones, Señor. Un adorador verdadero es un adorador que si Dios pide algo, lo hace. Porque cuando Dios manda, yo obedezco. Y no hay más. Ven precioso a nuestra vida. Dile, yo quiero ser un adorador sincero. Mi amado, si has estado batallando con cosas en tu vida, no oigas al diablo que te dice, no levantes las manos porque eres un hipócrita. No oigas al diablo cuando te dice, ¿para qué vienes a la iglesia si eres un hipócrita? No, mejor ven, mi amado, pídele perdón a Dios, dobla tus rodillas y dile, Señor, te necesito. Y dile, ven a cambiar mi vida, reconozco que pecado, reconozco que hay luchas en mi interior. Dile, pero hoy vengo a ti y por el perfecto sacrificio de Jesús, por la obra de santidad, de liberación que Jesús hace en mí, siendo un pecador, he sido lavado, he sido limpiado por la preciosa sangre de Jesús y tengo entrada a la presencia de Dios. Ven precioso, Señor. Dile con tus manos levantadas, Señor, te anhelo, te amo. Amor de mi vida eres tú, Señor. El amor de mi vida eres tú, Señor. Dile, nada ocupa tu lugar, Señor. Dile, amo a mi familia, Señor, pero nunca la voy a amar más que a ti. Amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis hijos. Los amo, pero nunca más que a ti, Señor. Dile, gracias por lo que me has dado. Gracias por los bienes materiales que me has dado. Pero no les voy a hacer un altar. No les voy a hacer un altar a las cosas. Porque las cosas son para utilizarlas, para cumplir los propósitos de Dios. Las cosas son solamente medios por los cuales yo puedo rendirlos para el reino de Dios, para la extensión del reino de Dios. Dile, gracias por el trabajo que me has dado. Gracias, Señor. Pero tú eres todo en mi vida. Y si perdiere todo, pero te tengo a ti, con eso es suficiente, Señor. Ni ministerio, Señor. Algunos le han hecho un altar al ministerio, al llamado. Derríbalo. Nada ocupa el lugar de Dios. Nada debe ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre